¿Por qué Hope está siendo reemplazada de la historia del capítulo 6? ¿Y por qué otros personajes están tomando ese mismo lugar? Ok, veo que muchos me han planteado este punto, saber por qué Hope ya no es la protagonista de la historia de Fortnite y por qué otros personajes importantes del pase de batalla como Daigo han ocupado ese lugar. Y es que este tema lo más seguro es que se deba a la misma comunidad de Fortnite. Recordemos que todo el capítulo 5, una de las críticas más grandes fue referente a Hope. Esto porque el personaje habría ocupado el lugar de Jones y que ahora ella sería la cara principal de toda la historia del capítulo 5, abarcando básicamente cómo sería este personaje, viendo sus propios ideales, su desarrollo de ser una heroína, saber su desarrollo también de qué tantas cosas podría saber o qué otras cosas sabe del pasado de Jones, entre bueno, situaciones de suma importancia que aprenderíamos en la temporada 1, temporada 2, temporada 3 y temporada 4. Sin embargo, en todo este mismo desarrollo, sabemos que la comunidad jamás empatizó con Hope. Esto debido a que también Epic Games gran parte del desarrollo de la historia de Hope pues no se abarcaría hasta la temporada número 3 y temporada 4, haciendo que muchos pues claramente no puedan entender los ideales de este mismo personaje. Porque sabemos que en la temporada 1, uno de los puntos más importantes que aprenderíamos de Hope, pues básicamente sería ante el tema de su familia y cómo Valeria sería la antagonista de esta historia, pues al parecer estaría buscando algo importante de la isla, algo que Jones hasta este punto pues no sabía, porque supuestamente esta realidad era totalmente nueva, una creada ante su imagen y semejanza al igual de Sloan, donde aquí básicamente no existiría la orden imaginada, no sabría el tema de la última realidad y el punto cero estaría seguro. Por lo tanto, esa historia era totalmente nueva para Jones, pero también para el tema de Hope. Ya para la temporada número 2, técnicamente Hope quiso avanzar un poco más ante su historia, aprender qué tantas cosas no sabía de su familia, o si bien su hermana Valeria tenía secretos que hasta ese momento no conocía. Por lo mismo, toda esta temporada número 2 aprenderíamos cómo Hope técnicamente tendría un enlace referente a los dioses del Olimpo, aunque técnicamente nunca se explicó en su totalidad. Por lo mismo sabemos que el oráculo sería la parte fundamental de Hope en poder entender, aprender y desarrollarse de cierta manera y comprender un poco más qué tantas cosas podría hacer este personaje. Ya para la temporada número 3 sabemos que aquí Jones y Hope aquí aprenderían un poco más sobre el tema de lo que estaba pasando en la isla y sobre todo viendo un desarrollo mucho más avanzado del personaje, pero sí un desarrollo bastante avanzado y rápido que a muchas personas pues no comprendían, no entendían o sobre todo no empatizaban con Hope, haciendo que al final, al contrario que sea algo bueno, algo positivo o algo que pueda impresionar a otras personas, pues lo hacían un poco más fastidioso o castroso al mismo personaje, siendo algo bastante triste porque se nota que eso no era la intención, pero al final es la forma rápida de por qué estaban contando la historia en una sola temporada. Ya para la temporada 4, pues la historia pues técnicamente ya sabemos cómo fue. Básicamente el tema de Hope en ser una elegida, ser la protectora, ser la guardiana de la isla de una cierta manera, pues hizo que la comunidad menos empatizara por el personaje porque sabían que era un personaje simplemente que había llegado de la nada y que ahora era la nueva cara de la historia, algo que al final pues bueno no les gustó. Por eso mismo sabemos que en el capítulo 6 pues la historia cambiaría bastante. Básicamente la historia de la primera temporada no se abarcaba en Hope, ni siquiera en Jones, técnicamente se abarcaba en la misma realidad que estábamos conociendo, en este caso la realidad de Oni. Aquí aprenderíamos sobre el tema de lo espiritual y lo sobrenatural, de cómo esta isla pues tendría cierta magia y eso debido al punto cero, y cómo el mismo punto cero de alguna manera también se estaba comunicando para poder encontrar sus diferentes fragmentos que se habrían perdido en todo el Omniverso. Por lo mismo muchos creíamos que al final de esta temporada podríamos ver un punto cero totalmente completo y que esto podría causar grandes consecuencias a largo plazo. Sin embargo, eso no fue la idea principal, ya que sabemos que Daigo, uno de los personajes que aprenderíamos en el primer pase de batalla, pues sería el guardián o héroe de la historia, por ser básicamente responsable en poner la paz sobre el tema de lo sobrenatural y el tema de lo físico, y con esto técnicamente dejando el equilibrio entre ambos mundos. Sin embargo, también sabemos que en esta temporada número 2, pues eso cambiaría un poco, ya que las consecuencias del final de la temporada número 1 harían que Daigo técnicamente quede con un poco más de curiosidad, intriga o suspenso de qué otras cosas podría guardar esa misma realidad de Oni.
Por lo mismo sabemos que Daigo empezaría a experimentar con sus máscaras y sobre todo a aprender un poco más sobre el poder del punto cero y ante la magia de esta misma isla, haciendo que al final esto se vuelva más un antihéroe Daigo que un simple héroe, algo que el mismo Midas como el mismo Joms dejarían en claro, porque al parecer este personaje estaba cambiando bastante su rumbo de cómo quería salvar a la misma realidad. Algo que igual Joms nos dejaría en claro de que no está totalmente seguro que si Daigo pueda con esto, ya que al parecer simplemente está buscando el poder del punto cero y sobre todo mantener una estabilidad ante la misma isla, causando quizás más problemas a largo plazo y también siendo el mismo responsable de traer al imperio en la siguiente temporada. Por lo tanto, podemos entender que Daigo sí es la cara principal de este capítulo y que también otros personajes como Joms o Midas hasta este punto también han sido parte fundamental de la misma historia, solo que ahora no ha sido la cara principal de la misma historia, sino más bien siendo básicamente apoyos importantes ante el mismo protagonista, dejando entender que al final de todo esto, básicamente estos personajes sí siguen siendo importantes ante la historia y seguirían siendo parte fundamental de todas las consecuencias que puedan pasar. Pero aún así llega otra pregunta: ¿qué pasó con Hop? Sabiendo que Hop técnicamente aún se encuentra dentro de la isla, pues sabemos que este personaje no nos deja en claro básicamente lo que está pasando. Simplemente los pocos diálogos que tiene este personaje y las pocas referencias que podríamos conectar a esta historia, sabemos que ella simplemente está buscando algo, está investigando básicamente las cosas de la isla y eso es todo. Mientras tanto Joms y otros personajes pues tienen un trasfondo mucho más importante, porque Joms sabemos que él está apoyando a Midas, Midas está haciendo todo lo posible para detener a Daigo, aunque bueno, eso ya es inútil, y sabemos también que al final de esta temporada tendremos una cinemática, algo que ya se filtró y también ya lo he mostrado, donde vemos como Daigo al final es sucumbido ante los espíritus de la realidad de Oni, controlándolo, y esto igualmente siendo la causa principal de que Daigo sea un antihéroe y muy seguramente en la siguiente temporada sea un villano en su totalidad, hasta quizás liberarlo de esos espíritus de Oni y así poder saber un poco más de qué tantas cosas sabe este personaje o qué consecuencias se encuentran dentro de esa misma realidad. Entonces, en pocas palabras, podríamos suponer que Hop pues sí, técnicamente hasta este punto ha sido dejado de lado, y aunque no sabemos exactamente qué protagonismo podría tener en la siguiente temporada, al menos a mi punto de vista yo espero que Epic Games le dé un poco más de protagonismo nuevamente, porque al final este personaje no es malo y como siempre lo he dicho, los personajes nunca tienen la culpa lo tienen los mismos guionistas o directores en cómo quieren contar esa misma historia, y los guionistas pues deben dar un protagonismo mucho más amplio o al menos un desarrollo al mismo personaje. Así que para mí pues eso sería mi punto de vista de cómo podría ser Hop, y será una buena historia, un buen trasfondo, un desarrollo y ver básicamente cómo es el personaje hasta este punto, pues muy seguramente la comunidad pues puede darle un poco más de apoyo. Aún así, vuelvo a repetir, es simplemente mi idea y mi opinión. Como siempre, ustedes tienen la última palabra. ¿Qué opinan sobre todo este tema? ¿Creen en verdad que Hop no es buena idea que siga siendo la protagonista de la historia de Fortnite y es mejor que otros ocupen ese lugar? ¿O es mejor que ella le den una oportunidad y puedan seguir desarrollando a este mismo personaje? Todas sus ideas o teorías pueden dejarlo en los comentarios. Me encantaría que usen mi código de creador dentro de Fortnite, siendo eBloodE. Con este código tendrán mi agradecimiento y siempre me estarían apoyando en seguir subiendo este tipo de videos. Pero bueno, si les gustó este video, me apoyen mucho con un like y suscríbanse para ver más videos así. Al igual pueden comentar como siempre qué otras cosas interesantes del universo de Fortnite quisieran ver en este canal. Igualmente pueden dejarlo en los comentarios. De igual manera pueden seguir el canal en Instagram como en Twitter para estar más pendientes al canal. Saben que yo soy eBlood y solo me queda despedirme como decir adiós. Nos vemos en un próximo video.